Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido sobre soldadura con cautín. Comencemos. En primer lugar, diremos que el cautín es una herramienta utilizada para realizar soldaduras de estaño en circuitos eléctricos, también llamados circuitos impresos o PCB, por sus siglas en inglés, Plate Circuit Board. Aunque otro de sus usos es para realizar soldaduras de cables en electricidad y grabado en madera. ¿Sabías que para realizar el armado de un circuito electrónico en PCB se necesitan herramientas de mano como alicates y componentes, pero principalmente se realiza un trabajo de soldadura con plomo estaño? A continuación, veamos cómo se realiza este proceso. Lo primero es que para derretir el estaño y lograr que éste se adhiera a los terminales de los componentes electrónicos, es necesario el uso de temperatura, donde el trabajo del cautín es precisamente el de calentar la soldadura alrededor de los 190 grados y lograr la conectividad de los terminales a la placa de cobre. De esta forma, una buena soldadura debería tener un color brillante, por lo que también se recomienda realizar una unión de la punta del cautín junto con el componente a soldar, que debe estar por debajo, y el estaño en un mismo punto. Es importante que consideres que el tiempo de soldado no debe superar los 5 segundos antes de retirar el cautín. De lo contrario, se puede estropear la soldadura transformándose en una soldadura quebradiza que con el tiempo puede provocar fallas. A este efecto se le conoce como soldadura fría. En esta imagen puedes ver cómo debe ser una correcta soldadura, de color brillante, en oposición a una soldadura fría, oscura y quebradiza. Veamos ahora qué otros componentes se pueden soldar con esta técnica. Transistores, circuitos integrados, bobinas, condensadores y resistencias se sueldan de la misma manera, es decir, utilizando la misma técnica. De igual forma, es posible soldar cables con cautín, para lo cual es necesario conectar los componentes a la placa del circuito por medio de cables o bien realizar la unión de estos por medio de soldaduras. ¿Sabías que para soldar cables eléctricos existen ciertos pasos que se deben seguir? Veamos a continuación cuáles son esos pasos. Primero, se debe realizar la unión eléctrica de los cables, para luego aplicar pasta de soldar, la cual ayuda a esparcir la soldadura por las hebras del cable, facilitando su unión. Finalmente, se debe aislar con cinta eléctrica o preferiblemente termorretráctil para restaurar la aislación. Es importante que sepas que un error común que no debes cometer es introducir la punta del cautín en la pasta de soldar, lo cual arruina la adherencia del estaño a la punta del cautín, dificultando que ésta transmita el calor. De esta manera, si lo que quieres es limpiar la punta del cautín después de trabajar, se suele utilizar una esponja humedecida con agua. Normalmente, esta viene en un soporte para cautín. Por último, si lo que necesitas es desoldar componentes electrónicos a la hora de hacer una reparación, es necesario contar con un extractor de soldadura, el cual permite remover la soldadura cuando está en estado líquido al aplicar calor con el cautín. De esta manera, concluimos la revisión de las características de la soldadura con cautín, especialmente referido a las recomendaciones para aplicar una técnica de soldadura efectiva y de calidad para los diferentes componentes que se pueden soldar con esta técnica. Si tienes dudas, recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. ¡Nos vemos!